Hola, ¿qué tal? Te saluda Cristian Castañares y bienvenidos nuevamente. Hoy quiero compartir con ustedes de por qué el cobrar el 50% por adelantado es un riesgo. Es un riesgo. Así que vamos a ver algunas alternativas. Ahora, esta presentación fue creada por Michael Janda. Y lo pueden encontrar en Instagram en @morejanda. Tal cual como suena. No sé si la pronunciación es la correcta, pero lo pueden encontrar así en Instagram. Ahora, todo el material de él está en inglés y me tomé el atrevimiento, obviamente full crédito, todo el crédito para él, esto no es creado por mí, pero me llamó mucho la atención, aprendí y me gustaría que tal vez ustedes tuvieran la oportunidad de verlo, de entenderlo, lo traduje al español y poder ver si les sirve, lo pueden llegar a aplicar. De por qué el cobrar el 50% entonces es un riesgo según él. Como vemos en el slide, lo que vemos es que él pone que el cobrar el 50% por adelantado es un riesgo. Y vamos a ver entonces por qué motivo. El 50% al comenzar y el resto a entregar. Esto es muy común, a nosotros nos pasa y creo que la mayoría usualmente utilizamos esta estrategia de cobro. Esta es la estrategia, dice él, más común, pero no es la ideal. Entonces vamos a introducirnos un poquito más de por qué no es la ideal. Al momento que yo leí esto me llamó muchísimo la atención porque la mayoría, aunque yo no trabajo con el 50 y 50, yo cobro mucho más por adelantado, me resultó curioso porque es la forma, como él pone aquí, que es la estrategia más utilizada. Veamos entonces. Como vemos en el slide, él dice que el 50% es lo que la gente cobra al comenzar y eso es una transacción o un movimiento que se considera o que se ve desbalanceado. Y vamos a ver por qué es desbalanceado. Por lo menos no para nosotros como diseñadores a la hora de cobrar, pero sí para el cliente puede verse desbalanceado. Entonces vamos a ver que sobre el lado izquierdo tenemos al diseñador y del lado derecho tenemos al cliente. El diseñador comienza a pensar ¿por qué el cliente está molesto y por qué está tan apurado? Y tal vez les ha pasado donde quiere ya ver el trabajo terminado. O sea, nos hace un adelanto del 50%, él ya siente que estuvo entregando una cantidad considerable y tal vez le ha pasado, como me ha pasado a mí, me identifico con esto, donde el cliente inmediatamente al día, a los 2 días, a veces a las horas, empieza a preguntar cuándo el proyecto estaría terminado. El cliente comienza a pensar, ya pagué un monto de dinero, espero que esto sea bueno. Tal vez no podemos leer la mente de los clientes, pero creemos que esto empieza a pasar. Y si tú has sido cliente que te ha tocado dar un adelanto, te podrás identificar con esta parte de cliente. Esta es la estrategia más común, pero no es la ideal. Tenemos en esta especie de gráfico que el trabajo completado fue 0. Todavía no se ha hecho ningún tipo de trabajo, pero ya el cliente entregó un 50%. Por eso es que no encontramos un balance. Aquí no existe un balance. Vamos a pasar al siguiente slide. El siguiente slide dice el 50% al completar el trabajo también es desbalanceado. O sea, yo empiezo a trabajar, comienzo mi proyecto, empiezo a desarrollar el proyecto que me encarga el cliente, pero luego que empiezo a desarrollarlo, el cliente recién da el 50% y obviamente luego el 50%. ¿Cuál es el problema? Que ahora la balanza se inclina hacia el lado del cliente y nada hacia mi lado. Y ahí también hay un problema. El diseñador comienza a pensar, terminé todo el proyecto y solo necesito la aprobación final. Pero ¿qué pasa con esto? El cliente no me la da. Me tiene en espera y creo que, de vuelta, todos nos identificamos con este punto. ¿Por qué? Porque nos ha pasado que el cliente no nos da la aprobación final o no nos entrega los materiales que tiene que entregarnos o no hace tiempo para tener una reunión con nosotros. Entonces el tiempo se extiende y obviamente nosotros necesitamos cobrar la parte que resta. El cliente dice en el cuadro del medio, el cliente ya es dueño del 50% del proyecto. ¿Por qué? Porque él no ha entregado nada y nosotros ya hemos empezado a trabajar. De la parte del cliente, él también tiene un pensamiento y el pensamiento que tiene es no voy a aprobar el proyecto hasta que no esté 100% satisfecho. Nosotros también nos podemos identificar con esa parte cuando nos han hecho un trabajo, ya sea el arreglo de un carro, cómo se mantiene en nuestro hogar, si hemos llamado al pintor, al fontanero, etcétera, etcétera, de hasta que no vea que todo queda bien, no voy a realizar el pago. Y también entonces hay un desbalance. ¿Cuál es el desbalance? Que yo he trabajado el 99% tal vez del trabajo, pero
El cliente, al no aprobarlo todavía y no me ha realizado ni siquiera el 50% del pago, hay una desproporción, hay un desbalance. Veamos entonces el siguiente slide. Trabajar sin pedir adelanto es desbalanceado. ¿Por qué? El cliente no paga nada, o sea, un 0% de entrega del proyecto, y el diseñador empieza entonces a pensar, es mejor, interesante, ¿no? Muy bueno, es mejor que me pague por esto. O sea, ya empezamos voluntariamente, nos ofrecemos, empezamos un proyecto. Creo que a nosotros nos ha pasado, a mí me ha pasado empezar con la intención de que el cliente se enamore, que desee trabajar con nosotros. Nosotros necesitamos que trabaje con nosotros, y una manera de presionarlo muchas veces es empezar el proyecto y mandarle por email a decirle, ya comencé con tu proyecto. El cliente entonces también tiene un pensamiento, y el pensamiento es, si no me gusta, no pago. De vuelta, la balanza se inclina ¿hacia quién? Hacia el lado del cliente. El cliente no ha recibido, obviamente no ha recibido, pero nosotros ya empezamos a trabajar. Él no ha entregado absolutamente nada, por lo tanto no ha pagado nada, y el trabajo se ha completado a un 50%. También es desbalanceado. Vamos a ver la siguiente gráfica. ¿Cuál es la solución entonces que se propone? Es mantener las cantidades balanceadas. En un momento me pregunté, pero bueno, en algún momento alguien tiene que empezar a trabajar y alguien tiene que dar el primer paso de pago. Como ustedes verán, hay unos casilleros que, si los dividimos, cada uno representa el 20%, tanto del lado del cliente como del lado del diseñador. 20, 40, 60, 80 y el 100%. Obviamente, los recuadros de abajo está la cantidad completada y la cantidad pagada. El diseñador, de la columna de su lado izquierdo, el diseñador ha completado el 80% del trabajo y el cliente ha pagado el 80%. Eso significa que yo realizo el 20% y el cliente paga el 20%. Realizo el otro 20%, el cliente paga el otro 20%. Parece ser un proceso un poco frenado y tal vez tomaría más tiempo. Fue lo primero cuando vi este chart. Lo primero que me vine a mi mente es estar facturando cada 20%, sería de esta manera, pero es como la manera más balanceada. Hago 20, paga 20, hago 20, paga 20, al punto de que cuando llego al 80%, estamos balanceados los dos, y el cliente como el diseñador, ambos están contentos con el balance. Cada uno recibió su parte. Obviamente tiene que haber tal vez varias reuniones o vía Skype, ¿no es cierto?, o vía Zoom, a tener una charla, un comentario y poder avanzar. Se hace el pago y se continúa con el trabajo. Pero es como una de las maneras que nos ofrecen para que nosotros podamos tal vez llevarla a cabo y nos funcione mucho mejor. Ya vimos el desbalance, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver un tip profesional que nos entregan, y es dejar la cantidad más pequeña para el último. Esto significa, o esto te protege del problema con la facturación que muchas veces ocurre con el 50 y 50. Un cliente te debe el 50 del pago cuando ya has realizado el 99% del trabajo. Ahora, no importa si te lo paga o no, y esta es la conclusión que yo personalmente saco en esta cuestión. No importa si el cliente te va a pagar el resto o no, el trabajo ya se realizó. No es como en otras cosas donde podríamos decir, bueno, yo puedo revender esto, nadie le interesa el logo de otra persona, ¿no es cierto que no? Entonces el trabajo se realizó y la persona no termina por completarte el pago. Ellos no te darán la aprobación final y tampoco te pagarán. Entonces hay un terrible problema con esto. Por eso es que la recomendación o el pro tip es dejar el último porcentaje ya para que el cliente lo paga. Al último, si hay una pérdida o un desacuerdo, solo se pierde el 10% de la última fracción en algún desajuste. Pero al llegar a estos términos creo que no habría ningún problema. Ya casi más del 95% del proyecto ha sido terminado y ha sido pagado. El diseñador ha completado el 100% del trabajo, obviamente, pero le queda un 10%, puede ser menos, un 5%, de terminar de pagar la factura, ¿no es cierto? El cliente ha pagado el 90% del trabajo y le resta el 10%. Creo que hasta ahora estamos bien, por lo menos es algo que podemos platicar o discutir. Personaliza tus términos, y esto es muy importante, tus términos de pago para cada proyecto, ¿sí? Otras opciones de pago a plazo que se pueden dar son las siguientes: recibo el 40%, recibo el 50%, luego el 40%, luego el 10%.
Puede ser 40, 40, 20 o puede ser 30, 30, 30, 10% para completar el 100. O sea, es una facturación por fases, ¿ok? Entonces tal vez haya muchas facturaciones, tal vez te requiera más tiempo administrativo, más tiempo de emails, más tiempo de reuniones, pero sobre todo con clientes que tú sientes que pueden llegar a ser problemáticos o hay una cuestión donde el cliente necesita sentir que está obteniendo algo por el depósito, por la entrega o el pago inicial que está dejando. Creo que esto puede ser una manera en donde tú puedes tomar este chart o esta gráfica y decir, bueno, con este cliente voy a aplicar el 50-40-10 o con este voy a aplicar el 40-40-20 o sabes que vamos a ir 30-30-30-10. Me parece muy bueno. Vamos a ir a la parte y vamos a cerrar entonces. Vamos a recapitular un poquito y con esto vamos a dar cierre a este video. Las mejores prácticas en las condiciones de pago serían estas: 50% menos, 50 al finalizar es arriesgado. Son como los tips es como un resumen de lo que hemos visto, ¿no? 50% menos y 50 al finalizar es arriesgado. El número 2 o el segundo ítem es mantener la cantidad pagada y el trabajo completado en equilibrio, ¿ok? Mantener la cantidad pagada y el trabajo completado en equilibrio. Estamos hablando de ese chart que vimos donde el 80% estaba realizado y el 80% estaba pagado. Los clientes riesgosos o difíciles, y este es el consejo, deben pagar más al inicio. Es una manera de cubrirte, es una manera que aunque tal vez no es tan balanceada, es la manera en donde tú tienes que o puedes proteger tu trabajo, ¿no es cierto? El que sigue diciendo, el otro check, dice personalizar las condiciones de pago para cada proyecto. Obviamente cada cliente es diferente, tiene necesidades diferentes, puede pagar de maneras diferentes, así que no generalizamos, sino que realizamos la facturación muy puntual con lo que cada cliente necesita. El próximo check dice siempre cobra algo al comienzo, siempre, siempre, siempre. Es una regla, ¿ok? Si no quieres tener problemas, no hacerte mala sangre, no sentirte frustrado y no sentir que has perdido tu tiempo, que es lo más valioso, siempre, siempre cobra por adelantado. El anteúltimo check dice la última facturación debería ser la más pequeña, ¿ok? No es la que debería quedar con mayor cantidad, sino ser el monto mínimo, lo último que necesitamos cobrar debe quedar siempre para el último. Y el último check, nunca avances tanto en el trabajo si no se equipara con el monto. De vuelta volvemos a ese chart de 80-80, 80 realizado, 80 pagado. Nunca avances tanto si no está equiparado con el pago, ¿ok? Ya que no sabes, y esto está interesante, si debas despedir a tu cliente. Después podríamos platicar acerca de eso, pero nada, hay momentos donde uno tiene que decidir si continúa con el proyecto o no. Por eso las pautas, como dice uno de los checks, debe estar, las condiciones de pago en cada proyecto deben estar súper, pero súper claras. Bueno, espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido igual que yo. No olvides, reconocemos este trabajo de parte de, aquí lo tenemos, Michael Yanda, su email Morejada, full crédito para él, ¿ok? Solamente fue traducirlo un poquito y dar mis puntos de vista. Así que nada, te deseo lo mejor. No olvides suscribirte, darle clic a la campanita y nos estaríamos viendo en la próxima. Muchas gracias.